porque veo que ya, ahí ya empezó la grabación. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Sí, listo. Bueno, ya empezó entonces la grabación para que esté disponible entonces este documento para todos. Bueno, entonces estamos en el tema de regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Habíamos visto parte de la introducción eh, la vez pasada. Entonces, habíamos respondido también estas preguntas orientadoras. ¿Listo? ¿Dónde se sintetiza y se secreta la paratormona? ¿Cuál es la función principal de esta hormona? ¿Sobre qué órganos actúa? Decíamos que básicamente esta es una hormona que va a tratar de regular los niveles de calcio cuando estos están bajos y entonces va a actuar sobre tres órganos o tres tejidos que son el hueso, el intestino y el riñón. Pero que su acción no siempre es directa. Vamos a revisar que en algunos su acción es más indirecta a través de otro intermediario. La función de la paratormona en la movilización del calcio óseo, pues básicamente es aumentar el proceso de resorción. Eso también lo vamos a puntualizar más adelante. Y explicábamos un poco por qué era importante la homeostasis del calcio, entendiendo que era un ion que participa en múltiples procesos celulares y que puede verse afectado si este se altera, si se aumenta, se disminuye. Finalmente también preguntábamos de manera orientadora cómo se sintetizaba la vitamina D. Veíamos que hay una forma a partir de la activación de una molécula que está presente en piel, pero que también puede ser proveniente de dieta, y que esta era relevante en la homeostasis del calcio porque iba a aumentar la absorción del calcio a nivel intestinal. Bueno, decíamos, yo oculto esto, esta generalidad que entonces la homeostasis del calcio va a estar dada o ayudada por estas dos moléculas, estas dos hormonas, estas dos eh, biomoléculas que permitían de alguna manera aumentar los niveles de calcio cuando estaban bajos. Un momentico, yo pongo acá el puntero. Y entonces, y que eso era importante porque el calcio participa de múltiples funciones celulares, de transmisión neural, estabilidad de membrana, estructura ósea, coagulación de sangre, señalización intracelular. ¿Qué ocurría cuando se aumentaba y qué ocurría cuando se disminuía? Bueno, se van a generar diferentes alteraciones a nivel sistémico, ¿sí? Al final de la presentación vemos algunas de esas. Es malo el exceso y el déficit, y en el caso del calcio, los rangos o los parámetros van a ser bastante estrechos. Decíamos que el fósforo pues era la otra molécula que vamos a revisar, que también es muy importante porque hace parte estructural del ATP y porque permite a través de fosforilar ciertos residuos activar o desactivar enzimas. Y que a pesar de esa importancia, pues íbamos a ver que sus niveles de regulación no eran tan estrechos porque no alteraba, digamos, procesos celulares tan inmediatos. Entonces podemos ver fluctuaciones a lo largo del día con concentraciones bajas y luego concentraciones muy altas sin que necesariamente eso implique una afectación. Decíamos que el hueso era muy importante porque va a tener esta molécula donde vamos a almacenar tanto calcio como fósforo, que es la hidroxiapatita, que va a tener ese almacenamiento, específicamente el almacenamiento de estos iones, y que cuando se requieren, pues se podría, digamos, acudir a ellos. Planteábamos que la regulación pues estaba dada por la paratormona y por la 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol, que es la vitamina D o la forma activa de la vitamina D que van a tener acción sobre estos tres tejidos: hueso, riñones y tubo digestivo. Como pueden ver y como vamos a reiterar más adelante, la forma activa de la vitamina D es su forma dihidroxilada, la 1,25 dihidroxivitamina D. Una hidroxilación en el carbono 1, una hidroxilación en el carbono 25, hidroxilaciones que se van a dar en lugares distintos y en momentos distintos a partir de diferentes estímulos, que es parte de lo que nos importa en este proceso. También habíamos hecho este balance, el balance del calcio. Decíamos que lo más importante de este calcio era el calcio iónico, la forma libre, ¿sí? Que es el 45% del calcio plasmático, y que su regulación es bastante estricta, ¿sí? Básicamente porque participa en la mayoría de las acciones eh, celulares que nosotros tenemos, que hemos reconocido. Decíamos que la mayor parte del calcio iba a estar localizado en el hueso, que eso representaba aproximadamente 1 kilogramo, y que la proporción de calcio en hueso frente al calcio extracelular era enorme, ¿no? Era enorme. Y hacíamos la cuenta allí de cuánto era 1 kilogramo en gramos o cuánto eran 1000 miligramos en gramos para poder hacer la comparación en las mismas unidades, y nos dábamos cuenta realmente que lo que tenemos en el depósito extracelular es un valor ínfimo de todo lo que contiene o lo que tenemos nosotros de calcio, y sin embargo es el que realmente nos importa. Esto específicamente el ion libre. Y hacíamos el balance entre lo que ocurría
con el calcio en la ingesta, es decir, lo que va a pasar a nivel intestinal, y lo que ocurría en el hueso y lo que ocurría en el riñón. Y decíamos que normalmente de todo lo que nosotros ingerimos, al final la absorción neta, es decir, lo que queda de calcio a partir de la dieta, es solamente 175 miligramos día. Que si nosotros dejáramos este valor, digamos, si no lo compensáramos por alguna vía, entonces estos 175 miligramos día pues irían aumentando progresivamente, pero eso no es lo correcto, porque ya hemos dicho que los niveles de calcio tienen que mantenerse bastante estables. Entonces esto que está entrando al sistema tendrá que salir por otra vía, digámoslo así. En la parte intermedia estaba el hueso y les explicaba que en la fisiología normal el hueso no aumenta ni disminuye las concentraciones plasmáticas de calcio en la fisiología normal. Ese es el almacén y lo vamos a usar cuando lo requiramos, ¿sí? Pero en la fisiología normal toda la resorción ósea equivale en la misma cantidad a la deposición ósea. Es decir, que lo que en algún momento los osteoclastos retiran del hueso, luego vienen los osteoblastos y lo vuelven a depositar. Y eso entonces va a hacer que no haya ni un aumento ni una disminución del calcio extracelular a partir del hueso. Es decir, en la fisiología normal, el hueso no tiene implicaciones en los cambios del calcio. Y por otro lado, el riñón, que es, digamos, el sitio donde se va a filtrar, pues vamos a tener una reabsorción de casi el 99% y eso da lugar a compensar, digamos, eso que no se alcanza a reabsorber, compensa lo que estamos ingiriendo, lo que estamos obteniendo a través de la dieta. Entonces, a través renal, nosotros vamos a eliminar los 175 miligramos día que se están obteniendo en la dieta y así se compensa. Entonces, digamos, si hacemos el balance, en un día nosotros tendríamos que terminar con la misma cantidad y con la misma concentración de calcio si esto se mantiene dentro de lo normal. ¿Listo? Entonces, lo que entra por dieta, pues en la misma proporción será eliminado por vías urinarias y el hueso ya sabemos que ni aumenta ni disminuye, sino que se hace una remodelación permanente en la que se equipara el depósito con la reabsorción. Y ahí habíamos quedado. Entonces, pasamos ahora a revisar un poco el mismo ejercicio, pero con el fósforo, ¿sí? Decíamos que la concentración plasmática del fósforo podía tener fluctuaciones marcadas, diferencias hasta casi del 80% de un momento del día a otro momento. Por ejemplo, en ciertas condiciones podemos tener concentraciones tan bajas como el 0.8 milimolar, pero en otras condiciones podemos subirnos al 1.5, ¿sí? Si nosotros subiéramos al 1.6, sería un cambio del 100%, o sea, subir en el doble es un cambio del 100%. Pasar de 0.8 a 1.5 es un cambio aproximado del 80%, es una fluctuación porcentual muy grande, aunque ustedes no lo alcancen a identificar de 0.8 a 1.5, porcentualmente eso es muy grande, pero eso no tiene implicaciones en el metabolismo, digamos que eso no genera dificultades para el funcionamiento normal. Del fósforo normalmente se alcanzan a filtrar entre el 85 y el 90% en los riñones, es decir, que la reabsorción, digamos, que nosotros tenemos a nivel renal de fósforo no es tan eficiente como la del calcio. Digamos que aquí se pierde un poco de eficiencia, pero no es significativo para el sistema porque ya vamos a ver que a nivel intestinal podemos absorber bastante, mucha más cantidad que lo que se absorbía de calcio. Igual como el calcio, el fósforo está principalmente presente en huesos, un poco más de 1 libra, un poco más de medio kilo, ¿sí? Tenemos también fósforo en partes blandas, fosfolípidos, haciendo parte pues, de fosfolípidos, fosfoproteínas, ácidos nucleicos y nucleótidos. Digamos una parte importante, unos 100 gramos. Y en el líquido extracelular vamos a tener, digamos, el que nos va a importar para este proceso del metabolismo y la señalización y la participación de la fosforilación y la estructura del ATP, vamos a tener solamente 500 miligramos. Si hiciéramos el ejercicio matemático que hicimos la vez pasada, pues vamos a encontrar que proporcionalmente también es bastante pequeña la cantidad que tenemos a nivel extracelular. Normalmente en dieta, digamos que por intestino, vamos a ingerir aproximadamente 140 miligramos en un día, pero se van a eliminar en las heces 500, es decir que la absorción neta va a ser de 900 miligramos. Veíamos nosotros en calcio, este valor era mucho menor, hablábamos de aproximadamente 175. O sea que la absorción de fósforo es más o menos 5 veces más que la de calcio. En hueso
con respecto al fósforo va a ocurrir exactamente lo mismo que con el calcio. ¿Sí? El fósforo y el calcio en el hueso no van a tener un aumento o no van a implicar un aumento o una disminución de los niveles plasmáticos. ¿Sí? Lo que se hace es un recambio permanente, ¿sí? Durante el día, y eso va a generar pues, que equivale más o menos a 210 miligramos, pero vuelvo y repito, ni se aumenta ni se disminuye en la fisiología normal. Y finalmente, a nivel renal, habíamos dicho ya algo antes, se va a dar una filtración de aproximadamente 7.000 miligramos día, y de esos 7.000 se logran reabsorber 6.100, es decir, que 900 no se pueden reabsorber y se excretan en la orina, y esos 900 pues van a compensar los 900 que se están consumiendo, digamos, en la dieta. Entonces al final, pues el balance es cero, tendría que ser cero dentro de la fisiología normal, a pesar de lo que estamos planteando acá, ¿no? O sea, el hecho de que en algún momento tengamos concentraciones bajas y en otro concentraciones más altas, no implica que tengamos un balance diferente a cero. Solo que en un momento del día podemos tener concentraciones mayores o menores dependiendo si hemos consumido alimentos o no y de cómo va el proceso de filtración renal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a cerrar ese ciclo o esa intercomunicación teniendo en cuenta que no va a haber, digamos, diferencias. Bueno, entonces ahora sí entremos a lo que corresponde a la fisiología del hueso. Cuando hablamos de la fisiología del hueso nos vamos a encontrar con características bien importantes. Lo primero es algo pues, de la parte estructural, recordar que la matriz extracelular está compuesta por proteínas y por cristales de hidroxiapatita. Estas componentes le van a proveer al hueso una característica muy importante y es una característica de dureza de la estructura, ¿sí? De fuerza y de estabilidad, ¿sí? Por un lado. Por otro, vamos a encontrar que ya desde el punto de vista celular, el hueso está compuesto por 3 tipos de células. Estas células le van a generar esta posibilidad al hueso de una remodelación constante. ¿Para qué remodelar constantemente esa estructura? Pues para generar adaptaciones dependiendo de las cargas que estamos recibiendo o que el sujeto en determinado momento esté recibiendo. Entonces, una persona, por ejemplo, un niño en su etapa de crecimiento que pueda recibir una sobrecarga axial, va a generar un sobreestímulo en el hueso que hará que estos se curven o ganen masa para lograr soportar esa sobrecarga. ¿Listo? Entonces, hay una adaptación. Esa adaptación solo será posible si hay una constante remodelación que responda a esos estímulos externos para moldear de alguna manera la estructura que le permita pues responder a esa exigencia. Además para crecer, además para cambiar de forma, además para regenerar el tejido en caso de que haya alguna lesión, una fractura y ese tipo de lesiones óseas, entonces la remodelación va a permitir eso. Entonces, eso se logra, vuelvo y repito, gracias a esta pequeña población. Realmente la célula no es lo que predomina en este tejido, va a predominar la matriz, pero estas células van a cumplir este papel fundamental. ¿Qué células son? Seguramente, y porque vimos la vez pasada, ustedes ya la reconocen, tenemos los osteoblastos, tenemos los osteoclastos y tenemos los osteocitos. Los osteoblastos van a estimular la formación de hueso, ¿sí? Van a ser los que van a formar hueso, son los que van a depositar calcio en el hueso, van a hacer la deposición para formarlo. Junto con prosteoblastos son las principales dianas de la paratormona, es decir, cuando hablamos que la paratormona tiene implicaciones en la fisiología del hueso, es porque estas células, los osteoblastos y los prosteoblastos, expresan receptores para la paratormona. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto a alguien que me responda, si la paratormona actúa sobre el hueso a través de los osteoblastos y los osteoblastos son los que estimulan la formación del hueso, ¿qué esperarían ustedes que fuera el resultado o el efecto de la acción de la paratormona en el hueso? Pues de pronto se podría dar la renovación ósea como por medio de los osteoblastos. Podríamos pensar entonces que la paratormona lo que promueve es la remodelación ósea porque estimula la deposición de hueso. ¿Estarían de acuerdo con esa premisa? Pues no sé si como la producción de nuevo hueso, sino como que se pueda dar la renovación constante, como no sé si activaría como todo ese sistema. Bueno, listo. Entonces ya lo vamos a ver en detalle. Pero digamos que
si uno lo revisa de manera desprevenida, pudiera concluir, y con lógica, porque es la información que tenemos hasta el momento, que la paratormona estaría promoviendo deposición ósea, porque yo les acabo de decir que el osteoblasto se le encargaba de hacer deposición de calcio y de generar como la posibilidad de que ese hueso crezca por esa deposición ósea. Y además ellos son los que tienen receptores para la paratormona. Eso pudiéramos pensar si no tenemos más información, ¿sí? Pero vamos a ver que es todo lo contrario, ¿listo? Vamos a ver que es todo lo contrario. ¿Alguien opinó o levantó la mano? Sí, profe, yo, o sea, pues de lo que había leído pues en el libro, o sea, como más que todo como el aumento de la paratormona, o sea, induce más que todo como la reabsorción, o sea, sobre los osteoclastos, pero que no era de forma como directa, porque en sí Ajá, los receptores, o sea, estaba ya en las otras células, o sea, ya como exacto, los osteoblastos ya como que secretaban factores exacto. para estimular ya como las colonias de los De osteoclastos. los osteoclastos, perfecto. Entonces, tengan cuidado con eso, porque los receptores para la paratormona están en los osteoblastos. Sin embargo, el efecto que genera la paratormona no es depositar calcio, es lo contrario. Entonces me dice, ¿por qué? Eso no suena lógico, no, debe haber algo raro. Y en efecto, no hay algo raro, solo que es un mecanismo que vamos a explicar más adelante, pero en efecto la paratormona no promueve la deposición ósea, ¿listo? A pesar de que sus receptores estén en los osteoblastos. Entonces tengan cuidado con eso y tenganlo presente porque puede llegar a confundirnos, ¿sí? El hecho de que los receptores estén ahí no quiere decir que desencadenen el efecto para el cual normalmente, podríamos decir, están diseñados los osteoblastos. Bueno, las otras células son los osteoclastos. Estos van a favorecer la reabsorción ósea, ¿sí? La reabsorción del hueso. Están en la superficie del crecimiento celular, se van a ubicar estratégicamente en la superficie del crecimiento celular, es donde van a ir rompiendo. La posibilidad de romper esa microestructura del hueso, lo que favorece es que luego venga la otra célula y regenere o, digamos, deposite nuevo material. ¿Sí? Entonces, al depositar nuevo material, pues digamos que el hueso de alguna manera puede crecer o puede remodelarse y estar con tejido nuevo, por decirlo allí. ¿Cierto? Entonces, esa es la función de los osteoclastos. La actividad de los osteoclastos va a estar aumentada por citocinas, específicamente por el ligando RANK. Ya lo vamos a ver, este ligando es importante, aquí cobra relevancia la presencia de este ligando, ¿sí? Ligando RANK. Entonces, cuando tengamos ligando RANK, él va a activar los osteoclastos. Y por allí, con este ligando RANK, es que nosotros vamos a ver cómo es que la paratormona termina haciendo lo que hace. Bueno, finalmente los osteocitos, que digamos, son células procedentes de los osteoblastos que se recubren de hueso, digamos, básicamente están dentro de la matriz ósea. Ellos van a generar una señalización importante que va a activar o a inhibir la formación de hueso. Digamos que son unas células que si bien no participan de manera directa en el efecto de hacer resorción y deposición de calcio, pues sí son células que van a enviar señales para activar una cosa o la otra. Entonces son importantes también dentro de ese mismo proceso. Hay comunicación entre ellas y hay, digamos, una armonización de las funciones dentro de la fisiología normal. Cuando tenemos ya alteraciones, pues esto va a predominar una u otra célula, llevándonos a responder a ciertas condiciones ya de tipo patológico. Bueno, entonces vamos a revisar este proceso de la remodelación ósea, vamos a ir revisando como el paso a paso en los recuadros y luego nos vamos a la gráfica del libro de Boron para ver lo mismo pero de manera gráfica. ¿Listo? Entonces, empezamos con los osteoblastos. Ya sabemos que los osteoblastos favorecen la mineralización, ¿sí? Porque exportan calcio y bicarbonato que aumenta la concentración extracelular alrededor del osteoblasto y estimula la nucleación y el crecimiento de los cristales. Esa, digamos, como la función de los osteoblastos, favorecer la mineralización. Esa es su función. Por el otro lado están los osteoblastos. Aquí vamos a hablar de estas dos células que son las que participan en el proceso de la remodelación. Entonces los osteoclastos generan reabsorción ósea, o sea, todo lo contrario. Van a ser de alguna manera las veces de destructores, entre comillas, de ese hueso para liberar matriz y en algunos casos, por ejemplo, aumentar los niveles de calcio plasmático o ese ion de calcio que es el que más nos va a importar. Entonces, este proceso pues favorece la formación del hueso, específicamente el hueso trabecular, porque da lugar a que se active el proceso de remodelación y por allí funciona. Sin embargo,
Vuelvo y repito, en la fisiología normal funciona así. La actividad de estas dos células pues acopla procesos de reabsorción y de síntesis ósea y mantiene la salud normal del hueso, y esas dos células va a ser conocida como la unidad multicelular básica que permite o da lugar a lograr esta finalidad. Bueno, entonces, ¿cómo es que va a funcionar? Pues resulta que, como yo les decía, los osteoblastos expresan receptores para la paratormona y para la vitamina D. ¿Sí? Los osteoblastos expresan receptores para la paratormona y la vitamina D. Cuando estas moléculas se unen a los osteoblastos secretan estos factores, ¿sí? Son factores de crecimiento de colonia de macrófagos, de macrófagos, y entonces inicia un proceso que permite, ya lo vamos a ver más adelante, estimular procesos de osteoblastos, ¿sí? Entonces, lo primero es que secreta estos factores, y estos factores estimulan precursores osteoclásticos o de osteoclastos, ¿sí? Entonces mire cómo aquí arranca el proceso, cómo podemos empezar a entender por qué la paratormona y la vitamina D tienen el efecto que tienen, así actúen sobre los osteoblastos, porque los osteoblastos con este estímulo secretan estos factores que estimulan precursores de osteoclastos. Y por otro lado, dan lugar a la síntesis del ligando RANK, ¿sí? Entonces hace dos cosas casi que de manera simultánea: secreción de factores de crecimiento y ligando RANK. ¿Qué ocurre? Resulta que este ligando RANK más adelante se va a unir a estos precursores, ¿sí? Estos precursores expresan RANK, ¿sí? Expresan RANK, ya lo vamos a ver en la imagen un poco más claro. Y entonces RANK se une a ese ligando, y cuando se une a ese ligando se desencadenan los procesos para la diferenciación y la maduración de los osteoclastos. Y terminamos del otro lado. Miren cómo los receptores expresados en osteoblastos desencadenan procesos que terminan favoreciendo la formación de osteoclastos. Y por esta razón, paratormona y vitamina D terminan en ciertas condiciones favoreciendo el proceso de reabsorción ósea por encima de la deposición ósea. Pero digamos que esto tiene otro, digamos, un matiz, y es que la misma paratormona en condiciones o en fisiología normal da lugar a expresar la OPG, que es la osteoprotegerina, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que está dando lugar a todos los procesos para favorecer osteoclastos, va a sintetizar osteoprotegerina. ¿Qué es la osteoprotegerina? Bueno, una molécula que tiene la capacidad de unirse al ligando RANK. Entonces, cuando osteoprotegerina se une al ligando RANK, evita que ese ligando RANK se una a los precursores, y al no unirse a los precursores, de alguna manera frena o disminuye la velocidad con la que se puede generar este proceso de maduración y diferenciación de osteoclastos. ¿Listo? Entonces, eso, vuelvo y repito, en la fisiología normal sería así, ¿sí? Se da todo el proceso normal, mientras tanto también se va a sintetizar la osteoprotegerina y se da un equilibrio, ¿sí? Sí, si bien es necesario estimular la síntesis y la maduración de osteoclastos, pues también es necesario favorecer su regulación para que no nos vamos a desbalancear en el proceso de reabsorción ósea. Hasta allí, de pronto, alguna pregunta en todo ese montón de flechas y la interrelación de las diferentes moléculas que hemos mencionado. Profe, yo tengo una pregunta, o sea que la OPG lo que hace es como regular la velocidad del proceso de la diferenciación de los osteoclastos. Sí, Sí, exacto. Eso es lo que hace. ¿Cómo lo hace? Compitiendo por el ligando RANK. Compite porque él se puede unir al ligando RANK, y si el ligando RANK está ocupado, pues no va a poder unirse acá. No va a poder unirse acá. Entonces, sí, efectivamente, ese es el efecto. O sea, los osteoblastos secretan tanto el ligando RANK con los precursores, y también lo que lo regula, la unión de esos dos. Correcto, así es. Los osteoblastos van a secretar todo. Van a secretar todo. Y en la fisiología normal, esa secreción es, por llamarlo de alguna manera, armoniosa, evitando que se descompense el sistema hacia la reabsorción o hacia la deposición. Digamos que
la estimulación por la paratormona se mantiene en unos rangos que no da lugar a que ni haya mayor actividad osteoclástica ni mayor actividad osteoblástica. Se mantiene regulado. Bueno, entonces eso que les acabo de mencionar allí, pues Profe, sí, dale. pero una pregunta, ¿cómo hace él para saber en qué momento tiene que estar secretando la OPG o es constantemente? No, lo hace constantemente, lo hace constantemente. ¿Sí? Siempre lo va a secretar. Lo que pasa es que, digamos, si lo hablamos en términos proporcionales, va a predominar la vía de la diferenciación. ¿Sí? En términos proporcionales, va a predominar esta vía. ¿Sí? Va a predominar esta vía. Entonces, cuando tenemos una descompensación y aumenta de manera marcada la estimulación por paratormona, entonces tiene lugar más actividad osteoclástica. Porque si bien ese mismo estímulo genera OPG, ese OPG es más un regulador, pero no bloquea el proceso, sino que lo regula, o sea, disminuye el efecto, pero no lo elimina. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una sobreestimulación por PTH, sí, también hay mayor cantidad de OPG, pero esa mayor cantidad no es suficiente para regular o para disminuir sustancialmente el efecto que la paratormona tiene por la otra vía para estimular la actividad osteoclástica. ¿Vale? Vale, gracias. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí acerca de este punto, pero aquí lo vamos a retomar. Aquí estamos volviendo a lo mismo, solo que una gráfica ya pues con las células marcaditas allí. Entonces, miren, acá estas células más achataditas serían los osteoblastos. Tenemos unas de un lado, las otras de este otro lado, son los osteoblastos. Y en la parte central, esta que parece más un honguito, pues es el osteoclasto, ¿sí? En la parte central. Miren que aquí se están mostrando como los procesos. Aquí se está formación de hueso y zona de sellado. La zona de sellado es hacia donde avanza la reabsorción, ¿sí? Entonces, esta zona es como donde ya se ha sellado, en esa zona está presente el osteoblasto y voy a marcarlo con la pluma y digamos que el proceso avanza hacia la derecha. Entonces, el osteoclasto va reabsorbiendo y detrás de él vienen los otros osteoblastos formando. Más o menos es como el proceso, lo pudiéramos pensar como algo lineal en ese proceso, si lo pudiéramos pues, poner en esos términos, pero es así como en ese sentido. Entonces, los osteoblastos expresan receptores para paratormona y para vitamina D. El efecto de las dos es similar. Entonces, una vez paratormona estimula osteoblasto, ya sabemos que va a dar lugar a la formación de estos factores, ¿sí? Va a dar lugar a la formación de estos factores que lo que estimulan es la diferenciación, ¿sí? Digamos como la definición del linaje de las células madre hacia un linaje osteoclástico. Entonces estos factores se van a unir y van a estimular la diferenciación de estas células madre hacia un linaje osteoclástico. ¿Listo? Eso es lo primero que van a hacer cuando llega paratormona. Junto o paralelo a eso, el osteoblasto secreta o sintetiza este ligando RANK, RANK L, ese es el ligando RANK, ¿cierto? Que en este caso nos están mostrando con estas bolitas azules. También va a secretar la osteoprotegerina, que en estos casos es ya una manchita un poco más grandecita, y adicionalmente algo que no habíamos marcado en el anterior esquema, es que va a producir esta interleuquina 6. ¿Sí? Estas todas van a ir orientadas hacia favorecer la diferenciación de estos precursores de osteoclastos, excepto la osteoprotegerina. De resto, todos van hacia la misma vía. ¿Sí? Todas van a estar orientadas a definir el linaje de las células madre y favorecer el proceso de maduración de los precursores de osteoclastos. ¿Listo? Entonces, cuando se da este proceso, como ya les había dicho, estos precursores de osteoclastos tienen un receptor, tienen un RANK, ¿sí? Que se va a unir al ligando. Y tienen además un receptor para esa interleuquina 6, que cuando se dan los dos procesos al tiempo, bueno, sería suficiente con el ligando RANK, pero digamos que de manera alternativa tenemos este receptor que es sensible a esa interleuquina 6.
Cuando eso se da, estos precursores de osteoclastos ya pasan a ser unos osteoclastos monocelulares. Y ya ahí definitivamente son osteoclastos. Y unos procesos adicionales posteriores dan lugar a la diferenciación y a multinuclear esa célula para tener un osteoclasto maduro, ¿sí? El osteoclasto multinucleado. Ese es como el paso a paso, a partir del cual, con la estimulación de la paratormona, nosotros logramos desencadenar todos los procesos para generar o dar lugar a osteoclastos maduros que van a generar, a desempeñar el efecto que ya hemos descrito previamente. Pero les decía que al mismo tiempo produce esta OPG, ¿sí? La osteoproteína, que lo que hace es tener un sitio activo para el ligando RANK y de alguna manera alcanzar a competir con el receptor y evitar que se siga generando el proceso de diferenciación de los osteoclastos. Esto es lo mismo que habíamos mencionado en el otro esquema, pero ya de una manera más gráfica. ¿Listo? Entonces miren que a pesar de que osteoclastos no tienen receptores para PTH, el efecto de PTH sí es aumentar la cantidad de osteoclastos y el efecto de reabsorción ósea. ¿Queda claro este proceso? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? No. Bueno, listo. Entonces ahora ya vamos a hablar específicamente de la hormona. Entonces vamos a hablar de la hormona paratiroidea, PTH. Se reconocen entonces 4 glándulas paratiroides. Hay 2 en cada superficie posterior de los lóbulos de las tiroides. Están compuestas por diferentes tipos de células, principalmente por las células principales, que son las encargadas de sintetizar y secretar PTH. Cuando tenemos un aumento de la concentración de calcio, se inhibe la secreción de PTH, ¿sí? Y cuando tenemos fósforo, un aumento de fósforo, se estimula, ¿sí? Entonces es básicamente como la relación entre calcio y fósforo para regular la secreción de PTH. Entonces, un aumento de calcio la disminuye, un aumento de fósforo la puede estimular. ¿Cómo se va a sintetizar y secretar la PTH? Entonces, pues básicamente nosotros tenemos la posibilidad de unir un receptor de vitamina D a la vitamina D, ¿sí? Unimos BDR, que sería el receptor, vamos a ir marcando acá, el receptor de vitamina D, se une entonces a la forma activa de la vitamina D. Eso da lugar a que se forme un heterodímero con el receptor X de retinoides y eso va a actuar como un factor de transcripción. ¿Sí? Eso, así es como puede, digamos, dar lugar a que se sintetice entonces la paratormona. Luego, pues viene el ARN mensajero que permite que ciertos ribosomas del retículo endoplasmático rugoso sinteticen la preprohormona. En este caso también aplica el término de la preprohormona. Tenemos una molécula mucho mayor que luego tiene que sufrir unas modificaciones, excindir ciertos aminoácidos y dar lugar a la hormona, digamos, activa o con función biológica que se va a almacenar en unos gránulos secretores. Entonces podemos decir que la paratormona es ¿qué tipo de hormona? ¿De qué familia es? Peptídica. Es peptídica y por lo tanto entonces esta hormona va a circular libre, ¿sí? Como las peptídicas. Ya saben que hay por allá una excepción, no se olviden de esa. Y como circula libre se metaboliza muy rápido y la vida media es bastante corta. ¿Listo? 4 minutos de vida media para la paratormona. Muy parecido a lo que hablábamos con el glucagón. ¿Se acuerdan que glucagón sale porque definitivamente hay baja glucosa y si hay baja glucosa el sistema puede fallar? Entonces, pues esperamos que su acción sea muy rápida y por lo tanto su vida media muy corta. Lo mismo ocurre acá. ¿Sí? Ya sabemos que la paratormona va a buscar o tiene como finalidad regular los niveles de calcio. Y ya sabemos que los niveles de calcio alterados en rangos muy estrictos pueden generar muchas afectaciones. Entonces nosotros esperamos que la acción, si la paratormona salió es porque realmente la necesitamos, va a actuar muy rápido. Entonces su vida media va a ser muy corta, porque hay que nivelar o equilibrar rápidamente los niveles de calcio. Bueno, ¿cómo se va a regular entonces la paratormona? Pues la paratormona va a tener una regulación por retroalimentación simple, ¿sí?
retroalimentación simple, al igual que la síntesis de insulina, por ejemplo. Lo que lo va a determinar en este caso son las concentraciones de calcio. En insulina, pues serán las concentraciones de glucosa. Entonces no vamos a tener esta regulación jerárquica, va a depender más de un parámetro metabólico. La hipocalcemia estimula secreción y síntesis, es lo que hemos dicho varias veces. Bajos niveles de calcio va a estimular secreción y síntesis de paratormona. Y en esos casos, la acumulación de los gránulos o de paratormona en gránulos pues va a ser baja. No la necesitamos almacenada, la necesitamos circulando, actuando para que actúe. Entonces, en esos casos pues no se va a almacenar. Tenemos un receptor que es sensible a calcio, ¿sí? Receptor sensible a calcio que está presente, ¿sí? En esa célula principal. En esa célula principal hay un receptor sensible a calcio. Ese receptor está acoplado a proteína G y se asocia a la fosfolipasa C. Es lo que tenemos acá. El receptor sensible a calcio es este que está acá, acoplado a proteína G, que se asocia a la fosfolipasa C. Esa activación va a dar lugar a generar IP3, ¿sí? A partir de PIP2, ¿sí? Fosfoinositol bifosfato, se va a formar el inositol trifosfato. ¿Listo? Y además, o por otra vía, va a formar diacilglicerol. En este caso, miren que ocurre contrario a lo que hemos visto en la mayoría de los demás casos, y es que en este caso, este IP3, si bien va a liberar calcio, ese calcio no hace lo que hacen en los otros procesos, que es favorecer la liberación del gránulo. En este caso, ese calcio que se acaba de liberar acá va a inhibir o va a bloquear la fusión de la vesícula o el gránulo con la membrana para la liberación de su contenido. Entonces, lo que estamos diciendo es, si lo que lo estimula es la hipocalcemia, es decir, la ausencia de calcio, lo que hace el calcio, es decir, la presencia del calcio, entonces es lo contrario, es la inhibición. ¿Cómo lo hace? Pues a través de este mecanismo que acabamos de escribir aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande. Entonces, aumenta el calcio, se une a ese receptor sensible a calcio, se activa la cascada de transducción con la fosfolipasa C, el PIP2, PIP3 y acilglicerol, y por las diferentes vías tiene dos posibilidades, una es liberando calcio del retículo plasmático y la otra es activando la proteína quinasa C. Las dos vías van a bloquear la liberación de este gránulo secretor y van a inhibir la síntesis de más paratormona. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con este mecanismo porque en este caso el calcio, el aumento del calcio a nivel intracelular no da lugar a la liberación del gránulo, sino al contrario, da lugar a una inhibición de la liberación del gránulo secretor. Bueno, ya lo hemos dicho, las células principales paratiroideas tienen el receptor sensible a calcio en la membrana y en estas células, tanto el calcio como la PKC inhiben la función secretora. ¿Listo? La proteína quinasa C van a inhibir la función secretora. ¿Vale? Entonces, no sé si queda claro ese proceso porque es diferente a lo que habíamos visto justo en la clase pasada en la que teníamos que un calcio inducido por calcio desencadenaba la liberación de unos gránulos secretores. En este caso es todo lo contrario. ¿Está claro? Bueno, listo. Sale a circular la paratormona. Entonces, en ese caso, sale a circular la paratormona. La paratormona va a actuar sobre ciertos tejidos que expresan un receptor, que es el receptor para la paratormona tipo 1. Si hay un tipo 1 es porque se ha identificado que hay otros tipos de receptor para la paratormona. Sin embargo, es el tipo 1 el que se ha descrito como el encargado de desencadenar las señales conocidas de la paratormona y de regular las concentraciones plasmáticas de calcio. ¿Listo? Entonces, es el receptor tipo 1. ¿En dónde va a estar el receptor de paratormona? En riñón y en hueso. ¿Listo? Sobre estos dos tejidos va a actuar la paratormona. Ese receptor es un receptor acoplado a proteína G, son proteínas heterotriméricas, y al ser heterotriméricas tiene una característica y es que va a tener dos cascadas o dos sistemas de transducción de señales, va a tener dos.
una por la adeninato ciclasa y otra por la fosfolipasa C. Más allá del detalle de las cascadas a nivel molecular, lo importante es reconocer que tiene dos sistemas de transducción. ¿Sí? Al tener dos sistemas de transducción, su efecto es muy rápido. ¿Listo? ¿El objetivo cuál es? Que los niveles de calcio, como es hijo reiterativo, que los niveles de calcio se mantengan dentro de unos márgenes fisiológicos bastante estrechos y no se vayan a generar, digamos, alteraciones en todos los procesos celulares en los que el calcio participa. Entonces tiene dos sistemas de transducción de señales. ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, ¿y el segundo tipo de receptor? O sea, Sí, entonces se ha expresado otro tipo de receptor que no genera o no desencadena las cascadas de transducción. Digamos que se describe básicamente para tener presente que hay otro tipo de receptor. Hasta el momento ese otro receptor no se ha encontrado que realmente cuando la paratormona se une a ese receptor desencadene los efectos que le conocemos a la paratormona. Posiblemente haga falta investigación para conocer con mayor detalle para qué funcionan entonces. Deberán tener algún tipo de función, es lo que uno puede pensar. ¿No les llama la atención esto? ¿A alguien le llama la atención eso? ¿O por qué creen que estoy haciendo un poquito de énfasis en eso? No, les cambio la pregunta. ¿Sobre qué tejido decíamos que tiene efectos la paratormona? El riñón y el hueso. ¿Riñón y hueso exclusivamente? No, era hueso, hígado, Intestino. intestinos. ¿Hígado? No me acuerdo del hígado. ¿Estás segura? El intestino. Entonces, ¿cuáles son? Otra vez. Son tres. ¿Cuáles son? Hueso, riñón, intestino, ¿no? Sí. Hueso, riñón, intestino. ¿Listo? ¿Por qué no está intestino? ¿Será otro error del libro? Porque, o sea, creo yo que, por ejemplo, el hueso es un almacén de calcio, ¿no? Sí. El riñón lo que se encarga es de, como que el calcio se está yendo para la orina y dice como, no, venga para acá. Entonces, como que, o sea, en total esos dos lo que se encargan es devolverlo a la circulación sistémica. En cambio, como tal, el intestino no lo va a devolver, sino que es como cuando recién se absorbe, como la primera entrada de él apenas. Entiendo tu lógica. Entiendo tu lógica. Pero hay otra explicación más precisa. No es porque la paratormona lo que hace es estimular la 1-hidroxilación de la 25 vitamina D en el riñón. Exacto. Y la 1,25 es la que cumple la función de absorción en el intestino. Exacto. Entonces nosotros podríamos decir que la función de la paratormona de intestino es de qué tipo. Indirecta. Una acción, tiene una función o tiene una acción indirecta. Es decir, finalmente, paratormona sí va a tener una importancia sobre el efecto que el intestino cumple para absorber más calcio. ¿Sí? Sí termina teniendo efecto en la absorción, además de evitar de que se me vaya, como decía Samuel, y evitar y hacer que saquemos calcio del hueso, además de eso, también favorece la mayor absorción, pero no es un efecto que genere de manera directa. Lo genera favoreciendo o estimulando la hidroxilación que le queda faltando a la vitamina D para ser activa. Y recuerden que la vitamina D va a actuar en el intestino, ¿sí? Entonces, paratormona favorece la hidroxilación que termina activando la vitamina D. Cuando hace esa segunda hidroxilación, vitamina D puede actuar. Si no la hidroxila, no puede actuar. Es por eso, ¿listo? Ya lo vamos a revisar. Entonces acá está, efecto renal de la activación de ese receptor, entonces estimula la reabsorción de calcio, esto es a nivel renal, la paratormona estimula reabsorción. ¿Dónde se va a generar eso? Eso se va en la porción gruesa de la rama ascendente, GDA, porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, y en el túbulo contorneado distal. Esto lo van a ver ustedes ya con más detalle en los siguientes módulos.
Por otro lado, inhibe la reabsorción de fósforo, básicamente porque hace una redistribución de los cotransportadores de sodio-fosfato, ¿sí? Entonces, cuando actúa la paratormona, lleva los transportadores, esos cotransportadores de manera subapical y digamos que elimina su función, porque si no están a nivel de la membrana no van a poder trabajar, ¿listo? Y por otro lado, y esto es muy importante, que era sobre lo que estamos hablando, a nivel renal, favorece la síntesis de la 1,25 dihidroxivitamina D. ¿Listo? Entonces, cuando paratormona trabaja en el riñón, además de favorecer la reabsorción de calcio, allí mismo en el riñón se genera la segunda hidroxilación, ¿sí? La segunda hidroxilación, porque estimula la 1-hidroxilación de la 25-hidroxivitamina. Vitamina, eso está mal escrito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos una primera hidroxilación de la vitamina D, que la vamos a ver también ahora, un esquema de cómo se da ese proceso de la síntesis de la vitamina D, de la 1,25 de hidroxivitamina D. Entonces, la forma inactiva que va a circular va a ser la 25 hidroxivitamina D. Pero cuando paratormona actúa en riñón, favorece la hidroxilación que nos falta, que es la 1-hidroxilación o la hidroxilación del carbono 1, básicamente. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Dónde ocurre eso? A nivel mitocondrial del túbulo proximal. ¿Listo? Esas, digamos, los efectos a nivel renal. Entonces, a nivel renal, paratormona favorece o estimula la reabsorción de calcio, inhibe la reabsorción de fósforo y favorece la 1-hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D. ¿Listo? Con este efecto, con el efecto de dar lugar a la forma activa de la vitamina D, entonces aumenta la reabsorción de calcio a nivel renal porque ya vuelve y actúa sobre sí mismo, la 1,25 vitamina D actúa sobre sí mismo y aumenta la reabsorción de calcio, aumenta la absorción de calcio en el intestino delgado, digamos que a través de este efecto que estoy aquí encerrando, pues entendemos la función de la paratormona en el intestino y modula la entrada y la salida del calcio a nivel del hueso. Es decir, que la paratormona a través de la vitamina D actúa nuevamente sobre los tres tejidos. Actúa sobre el riñón, actúa sobre el intestino y actúa sobre el hueso. ¿Listo? Entonces, la paratormona, pudiéramos decir, de esta manera tiene un efecto amplificado para lograr su cometido. Nuevamente tenemos que pensar, ¿por qué? Pues por la importancia de mantener la regulación de los niveles de calcio a nivel plasmático, básicamente por eso. Entonces miren cómo lo logra con estrategias simultáneas para que el efecto que se está esperando tenga resultados o se dé rápidamente. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta que surja de este slide. Bueno. Efectos óseos, entonces cuando ya la paratormona llega a nivel óseo, entonces favorece la reabsorción ósea, ¿sí? Porque ya sabemos que la paratormona de manera indirecta activa o aumenta la actividad de los osteoclastos, ¿sí? Entonces, aumentando la actividad de los osteoclastos, porque genera la diferenciación y por lo tanto aumenta la población de osteoclastos, pues favorece el aumento de la concentración de calcio, ¿listo? Bueno, puede en algunos casos favorecer la deposición de hueso, ¿sí? Solo sí y solo sí, si las elevaciones de la paratormona se dan de manera intermitente, ¿sí? Cuando es de manera intermitente, favorece la deposición. Cuando es de manera crónica o permanente, favorece la reabsorción, ¿listo? Más abajo se explica más o menos cómo es que logra dar lugar a esta deposición. Pues bueno, va a ser una activación de canales de calcio. Esta activación de canales de calcio se da por una comunicación cruzada que hay entre los osteocitos y los osteoblastos, algo que se conoce como la osteólisis osteocitaria, un proceso como de comunicación que se da a través de esos canales. Reduce la producción de esclerostina, que inhibe apoptosis de osteoblastos, es decir, que da lugar a que los osteoblastos tengan más actividad porque su vida media, su actividad celular se mantiene durante más tiempo. Y estimula la secreción de factores de crecimiento, pero en este caso factores de crecimiento para estos, ¿sí? Cuando se da de manera intermitente. Entonces es diferente la estimulación intermitente o permanente de la paratormona porque su resultado va a ser
diferente. Básicamente, por el tiempo necesario para activar una vía u otra. Bueno, regulación de la liberación de paratormona, pues ya sabemos cuál es el principal regulador. El principal regulador de la liberación de paratormona, de síntesis y liberación de paratormona, pues es la concentración de calcio, ¿sí? También ya lo hemos dicho, la hipocalcemia da lugar a la liberación de paratormona. ¿Para qué? Pues para desencadenar todos los procesos y mecanismos que permitan aumentar nuevamente la hipocalcemia que dio lugar a la liberación de la paratormona. ¿Listo? Entonces, acá está más o menos el efecto. Cuando nosotros tenemos bajas concentraciones de calcio, se desencadenan, digamos, unos mecanismos que favorecen la liberación de paratormona. Eso está acá, libera paratormona. Esa paratormona actúa directamente sobre dos tejidos, ¿sí? Riñón y hueso. En hueso la acción es inmediata y directa, ayuda a hacer resorción ósea o reabsorción ósea, que ya saben en qué consiste, que es básicamente liberar matriz para aumentar los niveles de calcio a nivel plasmático. Y en riñón, pues activa la vitamina D, favoreciendo la 1-hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D. Aumenta la reabsorción de calcio a nivel renal y disminuye la reabsorción de fósforo. ¿Listo? Todos estos mecanismos van a tener un resultado. ¿Ese resultado cuál es? Pues aumentar los niveles de calcio. Estos niveles de calcio aumentados van a autorregular la liberación de paratormona y se cierra el ciclo, se cierra el bucle de retroalimentación, que es una retroalimentación simple. Esto es una retroalimentación simple. La misma vitamina D, pues la forma activa, la misma 1,25 dihidroxivitamina D, va a generar una inhibición para la liberación de paratormona. ¿Sí? Si se ha formado una buena cantidad de vitamina D, entonces la vitamina D puede ir al intestino para favorecer una mayor reabsorción y por lo tanto entendemos que no es necesario tener más paratormona activando mecanismos para aumentar calcio, pues porque ya con la mayor absorción, pues seguramente el efecto se está generando o se va a generar. ¿Listo? Básicamente es como se explica la forma en que la 1,25 de hidroxivitamina D puede afectar la liberación de paratormona. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bueno, yo creo que vamos a revisar estas otras dos diapositivas para que en la siguiente clase arranquemos en vitamina D. Ya nos queda faltando realmente poquito, pero pues parte de lo que yo les había indicado era que no nos íbamos a ir mucho, más era para tratar de avanzar un poco, tener ya la presentación y poder entrar a la clase más a aclarar cosas muy puntuales de estas diapositivas y avanzar con lo que nos quedaba faltando en la clase. Seguro vamos a terminar yo creo que en unos 30 minutos adicionales en clase podemos terminar lo que nos falta. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cuáles son los órganos efectores y los efectos fisiológicos de la paratormona. Entonces, este balance lo habíamos dicho, o lo hemos hecho más o menos también al principio de la presentación. Ya sabemos que en la dieta nosotros, pues, tenemos una ingesta, ¿cierto? Una ingesta diaria de ese calcio que se va a absorber, a secretar y a eliminar, ¿sí? De los 1000 gramos al final terminamos eliminando 825, o sea que en últimas aquí lo que nos queda es el excedente, son los 175 de los que ya hicimos cuenta y con los que nos enredamos un poquito ese día. Ese es el efecto en el intestino, en el hueso pues ya sabemos que hay una formación y una reabsorción que pues es equivalente, entonces de 280 y 280, entonces el hueso al final ni le aporta ni le quita al líquido, ni para arriba ni para abajo, entonces eso no genera digamos una alteración del balance. Y finalmente en los riñones pues tenemos una filtración de 10.000 miligramos aproximadamente por día con una reabsorción de 985 que nos da para eliminar 175, ¿sí? Que va a compensar estos que se estaban de alguna manera ingiriendo, absorbiendo o ganando a través del intestino, a través del sistema digestivo. Decíamos entonces que los receptores para la paratormona estaban en riñones y estaban en hueso, ¿cierto? Ahí están los receptores. Y como tiene receptores en esos dos tejidos, la acción de la paratormona en esos dos tejidos es una acción directa. Pero también decíamos
que cuando actuaba la paratormona en riñones, eso favorecía la formación de la 1,25-dihidroxivitamina D, ¿sí? Y esta 1,25-dihidroxivitamina D actúa en el intestino y de esa manera podemos entender una acción indirecta de la paratormona a nivel del sistema digestivo, ¿listo? Porque la 1,25-dihidroxivitamina D aumenta la reabsorción de calcio a nivel intestinal, a nivel digestivo. Y bueno, ya los efectos óseos de la paratormona están explicados, lo habíamos visto en esta misma imagen previamente. Ya sabemos qué es lo que va a hacer la paratormona actuando directamente sobre osteoblastos y cómo unas elevaciones van a favorecer, o sus elevaciones sostenidas en un tiempo van a dar lugar a que se favorezca el proceso osteoclástico. Ya a nivel renal, los efectos pues básicamente van a estar dados por la posibilidad de expresar unos canales que favorecen la mayor absorción de calcio para favorecer el aumento a nivel plasmático. Estos efectos, digamos ya más puntuales desde el punto de vista renal, seguramente lo van a revisar ustedes más adelante. Pero normalmente lo que va a ocurrir es que cuando arranca el proceso de filtración, ¿sí? En este proceso, aquí es donde arranca, más adelante se empieza a generar una reabsorción. Entonces en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber el 65% de ese calcio. A partir de allí va a circular por el túbulo el 35% restante, ¿sí? Y va a llegar así más o menos hasta el túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulo contorneado distal, va una cantidad donde vuelve y se reabsorbe aproximadamente el 8%. Creo que aquí me faltó mencionar, en la rama ascendente se van a reabsorber el 25%, o sea que me queda 10%. Luego en el túbulo contorneado distal se reabsorbe el 8%, o sea que me queda un 2%. Y ya al final, en el túbulo colector, se va a reabsorber un 1%. Y al final, lo que termina excretándose es solo el 1% de lo que se filtró. Miren que hay diferentes puntos donde se genera esa reabsorción de calcio. Tenemos rama ascendente, túbulo proximal, túbulo contorneado distal. Y los mecanismos que se generan para favorecer esa reabsorción son de diferente tipo, ¿sí? Hay unos cotransportadores, hay unos que aprovechan gradientes de sodio, de potasio, que generan esa posibilidad de alguna manera generar una corriente para que sea captado el calcio. Hay otros que van a estar más dados por ese proceso de difusión a nivel paracelular y otros canales adicionales, ¿sí? Pero digamos que en términos generales, vuelvo y repito, para este proceso del funcionamiento nos interesa reconocer que la paratormona va a aumentar el proceso de reabsorción. Digamos que dentro de la fisiología normal, realmente lo que se excreta es mínimo, solo el 1%. Entonces con la paratormona lo que haremos es llevar casi a cero ese proceso de excreción, o sea, llevar casi al 100% la reabsorción de calcio a nivel renal. Y bueno, como les decía, ya los efectos óseos los habíamos visto. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o algún comentario. Profe, qué pena. ¿Cuánto dijo que era que se absorbía en el túbulo contorneado proximal? En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65%. O sea, Gracias. la mayoría se reabsorbe ahí, ¿sí? Apenas se filtró, inmediatamente se reabsorbió. Muy rápido y muy cerca al punto donde se hace la filtración. Vale, gracias, profe. Ujú. Bueno, entonces para la próxima vamos a revisar vitamina D. Vemos pues las diferentes formas, la D3 y la D2, la que está presente en piel, la que proviene de dieta. ¿Alguien hizo un comentario o levantó la mano? Si alguien quiere hablar, bien pueda, mientras yo voy mostrando lo que vamos para la próxima clase. Entonces, bueno, para la próxima sesión, vitamina D, vamos a revisar ese metabolismo, cómo es que se da la activación de la vitamina D de los dos precursores, ya sea en piel o en dieta. Los efectos de la vitamina D en el intestino, que ya saben cuáles son. La vitamina D a nivel intestinal lo que va a favorecer la reabsorción de calcio, aumenta la
La reabsorción no, la absorción, perdón. No, ahí no se reabsorbe, ahí se absorbe porque apenas está entrando. Y la función de la vitamina D en la homeostasis del calcio. Vamos a ver pues cómo la vitamina D favorece ciertos mecanismos que van a dar lugar a que el calcio se mantenga dentro de los márgenes. Esto es un resumen grande ya como del control del calcio plasmático y el control del fósforo plasmático. Y para terminar, ya hacia el final, revisamos qué ocurre cuando hay alteraciones de la vitamina D, qué ocurre en exceso, qué ocurre en déficit. En los dos casos, nuevamente, como la mayoría de estos metabolitos o sustancias, pero lo que van a generar es una alteración. Entonces, es eso. Hablamos brevemente de esta otra hormona que no es sintetizada, digamos, a nivel de la paratiroides, que va a ser sintetizada por la tiroides y que tiene un efecto sobre la fisiología del hueso y otras hormonas que pueden afectar la fisiología del hueso, como la testosterona, el estradiol, los glucocorticoides, y con eso digamos que terminaríamos. Entonces, no sé si haya alguna pregunta de lo que alcanzamos a revisar hoy. ¿Ninguna? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Nada, cualquier cosa pues me hacen saber allí con Samuel o con Eiber. Vale, Isabela, muchas gracias. Listo, vale. Chao, chao. Entonces, muchas gracias. Gracias por conectarse hoy en este horario. Recuerden que la Chao, próxima profe. semana en este mismo horario ustedes Gracias, tendrían profe. correlación clínica con la doctora, entonces para que estén pendientes también, la próxima semana igual tendrían, pero eso sí es presencial, ¿ok? Gracias. Chao, chao. Que estén bien, que descansen. Chao, Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.